Hemos llegado o estamos llegando al final del Sermón del Monte. La próxima predicación del próximo domingo, Dios mediante, será la última predicación del Sermón del Monte. Hemos sido muy bendecidos con esta palabra, hermanos. El Señor nos ha dado muchas de las riquezas que Él tiene para que nosotros honremos y bendigamos su nombre. ¿No es así? Y hemos llegado a una parte cuando el Señor hace como una especie de conclusión a todo lo que Él ha dicho. ¿Ya? Este sermón, hermano, lo venimos llevando hace varios meses. El Señor lo dio en un monte. Ya lo escuchó la gente. Pero es tanto el conocimiento que el Señor dio que es un concentrado. Porque Dios es Dios. Podríamos estar hablando por todo el resto de vida que nos queda en esta tierra del Sermón del Monte y siempre vamos a estar sacando algo nuevo, porque es mucha la profundidad que el Señor puso en estas palabras. Y para terminar, el Señor nos da un símil, hermanos, un símil con color a parábola, pero es un símil es algo, hermano, que es una comparación a otra cosa, ¿ya? Entonces dice el Señor acá, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es un poco ad hoc el mensaje para estos días, ¿cierto? Vinieron los vientos, vino la lluvia, pero la casa permaneció. Ustedes han visto unos edificios en Viña que hermano, se le ha ido todo el cimiento y están desocupados porque son peligrosos ocuparlos. Y entonces estaban entrevistando a un arquitecto un día sobre esos edificios y ¿sabe lo que dijo? Ya la Biblia lo dice, que hay que fundar sobre la roca. Eso dijo el arquitecto en la tele. Y yo dije, amén. Porque, hermanos, el Señor está estableciendo aquí una comparación. Si usted escuchó el mensaje, si usted ha escuchado todas las predicaciones del Sermón del Monte y de la palabra en general, pero hace esta palabra, el Señor lo compara a usted con un buen constructor que excavó el suelo, llegó hasta la roca, hizo un buen cimiento. ¿Ya? Y cuando vienen los problemas, si vienen las dificultades, si vienen tantas cosas que vienen en contra del Hijo de Dios, va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque va a tomar, hermanos, porque va a tomar todas estas enseñanzas como herramientas para la vida. Amén. ¿Así lo toma usted? Cuando usted escucha una predicación y dice, amén, Señor, así es. ¿La toma como una herramienta para la vida, para defenderse en la vida? Eso es lo que el Señor está diciendo. Les he hablado de la bienaventuranza, les he hablado de la oración, les he hablado del perdón, les he hablado del afán, de la ansiedad, les he hablado de la regla de oro, les he dicho tantas cosas. Pero si ustedes no hacen lo que yo les he dicho, ¿de qué vale? Así es, Señor. Entonces, el fondo de esta conclusión es obediencia. Amén. Obedecer. Alguien que me ayude, Proverbios 10:25 y otro hermano que lea Mateo 6:33. Entonces, si hay algo que nosotros, hermanos, tenemos problemas es para obedecer. De pequeñitos somos desobedientes. ¿Cierto? Y cuando llegamos a adultos parece que fuéramos personas muy obedientes, muy ordenadas. Pero ante Dios somos desobedientes. No nos disciplinamos, no hacemos las cosas disciplinadamente, las hacemos como nosotros queremos. Hacemos todo como a mí me gusta hacerlo, no como el Señor manda, no como está establecido, sino como a mí me gusta hacerlo. ¿Cierto? Entonces, hermanos en el Señor,
no somos personas inclinadas a la obediencia. ¿O sí? Bien. ¿La cita alguien la tiene? Proverbios 10:25. Dice así en el nombre de Jesús, dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Amén. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece. Hermanos, el Señor Jesús también está usando una idea parecida a la de Proverbio. ¿Por qué? Porque igual está haciendo una separación entre el bien y el mal. Amén. Igual está haciendo una separación entre el bien y el mal. Es necesario, hermano, que aprendamos disciplina. Es necesario que aprendamos obediencia. Es necesario que aprendamos algunas cosas. Somos a veces obedientes en algunas cosas y desobedientes en otras. ¿Cierto? Usted no sabe en qué puedo ser yo desobediente, pero Dios lo sabe. Él es mi Padre. Yo no sé en lo que usted puede ser desobediente. Dios lo sabe. Aunque sí sé en algo que ustedes, la mayoría, son desobedientes. Y es una falta de disciplina. Llegar a la hora del servicio. Llegar a la hora del servicio, estar antes en el servicio y entregarles a 2 horas completitas al Señor. ¿No entienden? Esa es una falta de disciplina. ¿Cierto? Si usted tiene que presentarse ante alguien y le dicen 1 hora, usted tiene que estar a la hora. No importa que la micro llegue tarde, no importa, hermano, usted tiene un montón de niños chicos y hay que vestirlos a todos, no importa. Usted tiene que estar a la hora. ¿Sabe que yo recuerdo, hermano, Matías también debe recordar esto, en Gualañé, la hermana María, ¿se acuerdan de la hermana María? ¿Tenía cuántos hijos? Como 10. Llegaban en hilera todos peinados a la hora del culto. ¿Verdad? Y los llevaba todos como patitos a la iglesia, hermano. Me refiero a que iban todos en hilera, llegaban, se sentaban los niños. Y alguien le podría decir, esta señora puede llegar tarde porque tiene 10 hijos. Y tiene que ocuparse en ellos y después de llegar atrasada. Ella llegaba a la hora. Susana Wesley trabajaba con sus hijos. Nosotros no tenemos un trabajo con nuestro tiempo, somos desobedientes en eso. ¿Cierto? Pero yo me he propuesto empezar a la hora los servicios. Hace rato ya. Y a veces empezamos con 2, a veces empezamos con 3. Y por eso es que usted llega y haya corto el servicio, por hermano. A mí me han dicho, oye, que corto estuvo el servicio, pero si llegara ahora lo encontraría del tamaño que es el servicio. ¿Cierto? El Señor les bendiga. Malaquías 3:18, ¿quién lo tiene? No, perdón. Mateo 6:33. Amén. Ya. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. El mensaje principal en la obediencia, ¿cierto? Es la obediencia. No la simple obediencia de la afirmación de un mensaje con un verdad, lo voy a hacer. No. Sino una obediencia empírica de poner a prueba la palabra de Jesús en cada una de sus enseñanzas, ¿cierto? Y experimentar también la fortaleza, la justicia, hermano, y las añadiduras de Dios por ser obediente. Obedecer no es que usted diga amén, no es que yo diga amén en un mensaje, eso no es obedecer, es que la palabra de Dios le está impactando, por eso usted dice amén. Obedecer es poner en práctica esa enseñanza, ¿cierto? Hay una enseñanza que a mí me cuesta mucho poner en práctica y se lo digo al Señor. Cuando estoy apretado económicamente y me empiezo a desesperar y le digo, Señor, perdóname porque tu mandamiento es no te angusties, ¿cierto? No te angusties. Entonces le digo, Señor, ayúdame para no angustiarme y para esperar en ti. Cuesta. Lo que el Señor pidió, cuesta. Si el Señor pidiera solo cosas fáciles, ¿cierto? El Señor Jesucristo pidió de las cosas más difíciles. Ama a tus enemigos, perdona. El Señor les bendiga. Entonces, hermanos, tenemos un problema con la obediencia. Le hago una pregunta. ¿Cuántas personas creen ustedes que habían ahí en el Sermón del Monte, escuchando? Miles, ¿ya?
¿Cuántos serían? Ya pongámosle 4.000. Posiblemente sea más o menos esa cantidad. Miles. Y el Señor les dijo a estos miles que obedecieran. ¿Cuántos siguieron después a Jesús después de este sermón? Los mismos 12 que andaban con Jesús. Bendito Dios. Y llega el momento que Jesús se cansa y les dice en Juan 6, capítulo 6, les dice, ustedes me siguen solo por los panes y los peces, por las cosas que han visto que hago. Pero no me siguen por la palabra de Dios. ¿Verdad, Señor? ¿Cierto? Y se enoja el Señor. Si el Señor tiene derecho a enojarse, por hermano. Y mira a sus discípulos y le dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Cierto? Es como la mamá cuando está retando a uno de los hijos y de repente ve al otro y también le toca. ¿Cierto? Sí. Y el Señor le está hablando a este grupo y se da vuelta para allá y dice, ¿ustedes se quieren ir también? Váyanse. Son libres de irse. Y Pedro, allí, Pedrito, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor les bendiga. Cuesta ser obediente. Entonces, vamos a leer, hermano Matías, Deuteronomio 15, 5. Hermana María José, Deuteronomio 28, 1. Por acá, hermana Cecilia, es 1 de Samuel 15, 22. Acuérdense de su cita. ¿Tiene para leer usted? Ah, ya. Hermana Panchita, Malaquías 3:18. Uno de los temas principales de la Escritura es la obediencia a Dios. Amén. Hermano Matías, Deuteronomio 15:5. Dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová, su Dios, tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Si escuchares fielmente para guardar. Escuchar para guardar. Y guardar allí es obedecer. No que usted lo eche a un saco y lo guarde los mandamientos. No, para obedecer. ¿Cierto? Para obedecer. ¿Por qué es tan necesaria la obediencia? Porque el Señor sabe que lo que nos está diciendo nos va a hacer bien. El Señor sabe que lo que nos está pidiendo nos va a hacer bien. Y ojo que el Señor no ruega, hermano, en el Señor. El Señor nos dice, a ver, Juanito, ¿usted quiere hacer esto? No, no quiero. Bueno, hagámoslo de esta otra forma. No es así el Señor. Hermanos en el Señor. El Señor tiene autoridad para enseñar. ¿Me entiende? Y sus mandamientos son fuertes. La otra cita, Deuteronomio 28, 1. En el nombre del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Si oyeres la palabra de Dios para ponerla por obra, el Señor te va a bendecir. Ahí están las bendiciones a la obediencia. El Señor te va a bendecir. Amén. ¿Y por qué nos cuesta tanto, hermanos? ¿Verdad? Yo medito, hermano, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Y nosotros ponemos excusas y a veces los hermanos vienen donde a mí me dan excusas y yo digo, hermano, no me dé excusas. Yo no soy Dios, usted se debe a Dios. ¿Cierto? Porque, querido hermano, nosotros, igual que el mundo, hemos perdido el valor del compromiso. Hemos perdido el valor del compromiso, igual que el mundo. Antes la palabra valía. No era necesario escribir un contrato porque la palabra del hombre y de la mujer valían. ¿Cierto? Y se decía, mira, yo te voy a comprar este campo en tanto y tanto, y valía, y había un contrato de mano y valía, y los viejitos vivían y morían, hermano, y los hijos todavía respetaban ese contrato que se había hecho de palabra. Hoy día la palabra del hombre no tiene valor.
Y la iglesia, que debiera ser distinta, también ha perdido el valor del compromiso. Yo recuerdo a mi hermano Lisandro le enseñaron a orar arrodillado, hermano. A él le enseñaron a orar arrodillado. Y él podía estar 7, 8 horas arrodillado orando. Y alguien le dijo que por qué no oraba de otra forma. No, es que a mí me enseñaron que era de rodillas. Que así recibía Dios la oración. Ahí hay un compromiso con Dios. Hay un temor a Dios. Ahora nosotros sabemos que podemos orar caminando, que podemos orar acostados, que podemos orar arrodillados, como sea, pero orar. ¿Cierto? Pero no hay la búsqueda tampoco de la oración. No hay ese compromiso propio de uno, de decir yo voy a orar todos los días, aunque sea un ratito, en la presencia de Dios. Y exponerle mi causa a Dios. Todos los días, todos los días. ¿No es así, queridos hermanos? Entonces, tenemos problemas con la obediencia y el Señor nos dice que si nosotros obedecemos, somos gente firme. Y si no obedecemos, ¿qué somos? Chozas que se lleva el viento, por hermano. ¿Sabe, querido hermano? Yo voy a algunas iglesias, usted sabe que yo conozco muchas iglesias. Voy a algunas iglesias el mes de enero y después voy 3, 4, 5 meses después y no están los hermanos que estaban en enero, hay otro grupo de hermanos. Y hay un recambio de hermanos porque los hermanos andan buscando un lugar que les agrade, que les acomode, que les quede cerquita, hermano, y todo que sea para ellos. Yo le creo a una abuelita, hermano, que no pueda andar, que busque una iglesia cerquita. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero no a nosotros que todavía podemos, hermanos, llegar a la iglesia. Cuando nosotros empezamos a caminar, íbamos caminando a la iglesia y la mayoría de los hermanos no tenía auto. Mis suegros iban de aquí de Peñalolén a Emilia Telle. No sé si alguien se ubica en Emilia Telle. En Emilia Telle con Hamburgo, lejos, a la iglesia y se iban caminando, hermanos, de acá. Y después del culto, caminando para la casa, en la noche. Entonces no, es que ahora hay que buscar una iglesia que nos quede cerca, que predique lo que yo quiero oír, que haga las cosas como a mí me gusta, que cante los tipos de canciones que yo quiero, porque si no, me voy a otra. No tenemos una cultura de obediencia, de compromiso con Dios. Queremos que las cosas se hagan como yo quiero y a mi gusto. Como decía Adrian Roger, al gusto del cliente. ¿Cierto? Decía Adrian Roger que entraba un creyente a un restaurante y le decía, mire, sírvame un poco de Salvador sin nada de Señor. ¿Se entiende eso? Porque queremos ser salvos, pero no queremos un Señor que nos controle. Avanzamos. Las palabras de Jesús, aparte de ser sencillas, son de una enseñanza muy profunda. Es de sabios obedecer y hacer bien las cosas, pero más que esto es una distinción entre el bien y el mal, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Suscita. Malaquías 3, 18. Correcto. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Siga. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Dice que el Señor enviará un espíritu para que disciernan entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el que no le sirve será quemado como estopa. ¿O que suena feo eso, cierto? Y pastor, esas cosas no las debiera decir. Eso es lo que está pasando hoy día en nuestras iglesias. Que cualquier palabra que suene fuerte no la digamos. No la digamos, no digamos estas cosas. Porque te podemos ofender a algún hermano. Pero si lo dice Dios. Amén. No lo digo yo, lo dice el Señor.
Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, nos amenazaban más con el infierno que con el cielo. ¿No es así lo que llegamos hace años a la iglesia? Todos los servicios nos amenazaban con ir al infierno si éramos desobedientes. Hoy día ni mencionamos el infierno. El Señor les bendiga. Ahora, no se va a ir al infierno si desobedece. Lo que va a recibir de Dios como su Padre es un castigo. El Señor les bendiga. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿O no? Ya no se pongan tristes, si todavía no vamos ni en la mitad de la palabra. Si falta para ponerse triste. Voy a poner un ejemplo que leí. Sucedió que un soldado en el ejército cometió una falta grave y se le impuso una disciplina tan grande que se llegó a la comunidad completa la disciplina que se le dio y toda la gente dijo que la disciplina era demasiado severa e injusta, ¿ya? Entonces se le dio la oportunidad a la gente que manden cartas a un periódico, esto sucedió en Inglaterra, que manden cartas a un periódico para opinar, para que opinen sobre si era tan severa o no esa disciplina. Uno de los que contestaron era un hombre que había servido varios años en la Marina Real. A él no le parecía que el castigo había sido demasiado severo. Creía que la disciplina era absolutamente esencial porque su finalidad era preparar a las personas a obedecer las órdenes automáticamente e incuestionablemente. Y de tal obediencia podía depender la vida de una persona o de varias. Citó un caso de su propia experiencia. Iba en una lancha en que estaba remolcando un barco mucho más pesado en un mar encrespado. El barco iba sujeto a la lancha con un cable de acero. De pronto, en medio del viento y las salpicaduras, llegó una única e insistente voz de mando del oficial a cargo de la lancha, que dijo: ¡abajo! Inmediatamente todo el personal se tiró al suelo. Precisamente entonces se rompió el cable del remolque y sus trozos empezaron a soltar el aire como una serpiente loca de acero. Si se hubiera quedado de pie alguno de los hombres, no habría podido escapar con vida, pero afortunadamente toda la tripulación obedeció a la orden automáticamente y nadie sufrió daño. Si alguno se hubiera puesto a discutir la orden o a preguntar sus razones, habría sido hombre muerto. El Señor les bendiga. ¿Se dieron cuenta? La disciplina de obedecer les salvó la vida. Cuando el Señor, que es Dios, manda una orden, nosotros cuestionamos. ¿Qué más decir que el pastor de una orden de la iglesia? El cuestionamiento es completo. Porque no tenemos, hermano, aquí una cultura de obediencia. Hoy día me voy a ir para la casa pensando que soy un desobediente porque así es. Y que Dios quiere que su iglesia sea obediente. Amén. Ahora, todos los mandamientos que Dios da vienen del cielo, vienen del Padre, ¿o no? Y nosotros somos personas que vivimos y nacimos en pecado. Por lo tanto, la gente del mundo, ¿me están siguiendo ustedes? La gente del mundo no está capacitada para obedecerle a Dios. Amén. La gente del mundo no está capacitada. Los hijos de Dios estamos capacitados para obedecerle a Dios. Pero capacitado no significa obligado. ¿Escucharon la diferencia? Estamos capacitados por el Espíritu Santo para obedecer a Dios. Pero no nos obliga el Señor a obedecer, sino que nos persuade a que la obediencia es lo mejor que podemos hacer. Amén. Y nos ofrece recompensa a nuestra obediencia. El que venciere heredará todas las cosas. Amén. Entonces vamos a leer algunos textos. David decía: llévame a la roca que es más alta que yo, en el Salmo 18, en el Salmo 61, 1. David decía: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, ¿cierto?
Cristo fundó la iglesia sobre la roca que era Él mismo en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Y luego, hermanos, en 1 Corintios 3:10 dice, Cristo nos proveyó el fundamento para ser edificados. En el fundamento que es Cristo mismo. No sé si me están siguiendo. La parábola de Jesús dice que el que obedeció está fundando su casa en la roca. Amén. Pero nosotros por sí solos no podemos fundar nuestras casas en la roca. Fue Cristo en su misericordia que nos permitió ser fundados en la roca. Amén. Ya. Pero ahora va a depender, hermano en el Señor, de mi obediencia a Dios. ¿Cómo vivo yo en la roca? ¿Me están siguiendo? Porque puedo ser un hijo fundado en la roca que es Cristo, pero ser igual desobediente. Y ser destruido. ¿Cómo? ¿Fundado en la roca? Sí. ¿Por qué? Porque hay hijos que se portan tan mal que se destruyen a sí mismos. No van a perder su salvación, pero van a perder toda la recompensa y además serán castigados por Dios. Si hay algo que a mí me da miedo pensar, ser castigado por Dios. Cuando David cometió sus pecados, ¿qué le dijo al Señor? Señor, no permitas que yo caiga en manos de otros hombres. Prefiero caer en tus manos que son misericordiosas. Castígame, Señor, pero tú no permita que caiga en manos de hombres. ¿Tenía poder el Señor para castigar a David y ponerlo en manos de hombres? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es nuestro problema que tenemos en la presencia del Señor? Es que escucho un mandamiento y llego a la casa y lo razono a mi manera y lo hago como yo quiero. ¿Sabía usted que la ley de Moisés decía que usted tiene que llevar una ofrenda al Señor por su pecado? ¿Ya? Pero que el animal que usted llevaba no tenía que tener las patitas más largas ni más cortas, tenía que tener todas sus patitas perfectas, que tenía que tener su lana perfecta, no podía tener un hongo o algo el animal, no podía faltarle un ojo, no podía faltar de nada. ¿Cierto? Entonces usted tenía que llevar un animal perfecto. ¿Y qué llevaba Israel a lo largo del tiempo? Al animal enfermo, al animal cojo, al animal que le faltaba eso. Y el Señor consideraba que eso era gravísimo. Y no le aceptaba esa ofrenda, pero ellos llevaban ese tipo de animales. Y los escribas y fariseos vendían a los animales perfectos más caros. Y todo se convirtió en un negocio. ¿Le aceptaba el Señor esa ofrenda a Israel? No. Ay, pero es que lo que yo puedo hacer, el Señor no nos da esa excusa. El Señor quiere obediencia, el Señor quería que usted se esforzara por llevarle un animal sin mancha, sin mácula, perfecto. ¿Y sabe por qué? Voy a poner a la hermana María José, disculpe hermana, le voy a poner de ejemplo. Supongamos que la hermana María José cometió un pecado grave, ¿ya? Y que acá la única forma de que la hermana María José sea perdonada es trayendo un animal y sacrificarlo para que reciba el perdón de la hermana María José. Pero a la hermana María José no le interesaba tanto el perdón, ni le interesaba tanto nada, agarró cualquier bicho que encontró y se lo llevó al sacerdote. Y el sacerdote lo sacrificó. Pregunta, ¿recibió el perdón la hermana María José? ¿Por qué? Primero, porque el mandato era que fuera un animal perfecto. Segundo, porque la ley decía que en el momento que ese animal derramaba su sangre, la vida de ese animal perfecto cubría a mi hermana María José. Eso es Levíticos 17:11, si no me equivoco, alguien lo puede buscar. Levíticos 17:11 dice allí que la sangre de ese animal, que su vida cubre el pecado del que lo llevó. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero el pueblo llevaba cualquier cosa, o sea, no le importaba.
No le importaba lo que Dios exigía. Entonces, amado hermano, yo quiero que usted piense esta noche. Todo lo que hemos aprendido del Señor, que le importe. Que le importe, amado hermano. Mire, vamos a leer otras citas. Hermano Mati de nuevo, Romanos 1:5. Hermano Eleazar, Efesios 2:10. Hermana Teresita, ¿tiene Biblia? Primera de Pedro 1:2. Anita, Salmo 14:1. Rapidito, hermanos, vamos a ver esa cita. ¿La tiene, hermano Mati? Sí, amén. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. De nuevo, por favor. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. ¿De quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia? Es decir, no es que le digamos, Señor, ¿sabes qué? Tú me diste mandamientos, Señor, pero yo no puedo obedecer porque no tengo cómo obedecer. Son muy difíciles tus mandamientos de cumplir. No me diste ni una fuerza especial para cumplir tus mandamientos que son del cielo. No, dice ahí que el Señor nos dio la gracia para obedecer. Otro texto, Efesios 2:10. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Otro texto, 1 Pedro 1:2. Amén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Para obedecer. Para obedecer en este caso el texto ahí al Evangelio. Para obedecer. Hermanos, si yo le digo a alguien del mundo, mire, supóngase que está en su casa y usted está en su casa y hay familiares suyos que no son cristianos y llega alguien de afuera y le dice, hermano o vecino, yo sé que usted es cristiano, ¿puede orar urgente por mi mamá? Y usted le habla al primo que usted sabe que no es cristiano y le dice, ¿tú puedes orar por la mamá de ella? ¿Lo va a poder hacer el primo? ¿Por qué no? Porque la gracia de Dios no está en el primo. Sí, ¿verdad? Está en usted. Usted tiene la gracia de Dios morando en usted. ¿Por qué? Porque Dios nos capacitó para buenas obras. Dios nos llamó para buenas obras. Dios nos dio el poder para obedecer. Pero no nos obliga a obedecer. Ahí está el problema. Porque si nos obligara a obedecer, no habría hijos desobedientes en la presencia de Dios. El Señor les bendiga. Entonces, amado hermano, nos capacitó el Señor para la obediencia. Entonces, cuando alguien de ustedes o yo mismo digo, no, Señor, yo no puedo hacer esto, estoy mintiendo, porque el Señor me dio el poder para obedecer todos sus mandamientos. El Señor les bendiga. Yo no sé si me están entendiendo la palabra del Señor. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, yo lo comparo al que está en la roca. ¿Cierto? Lo comparo al que está en la roca. Obediente. A hijos obedientes. Una vez le preguntaron a David Ormachea, ¿cuál sería la persona que agrada a Dios? ¿La que da más? ¿La que se esfuerza más? Y entonces David Ormachea dijo algo muy simple. Dios se agrada de hijos obedientes. Y a mí me quedó eso, que es cierto. Porque como padre me agrada que mis hijos obedezcan. ¿Sí o no? Y cuando los hijos no obedecen, es cierto, se frustra uno. Y el pastor no tiene el poder de la chancla, por hermano. ¿Cierto? Se frustra, pero somos hijos de un Dios vivo.
Entonces, es triste que le desobedezcamos a Dios. Entonces, le doy un consejo. Usted está recibiendo un mandamiento de Dios y usted dice que no lo puedo hacer o no lo quiero hacer. Recuerde en ese momento que Dios lo capacitó para obedecer. Y dígale, Señor, ¿sabe? Me cuesta mucho cumplir esto, pero ayúdame tú a obedecer. Porque tu palabra dice, ocupaos en el Evangelio, pero tanto el querer como el hacer vienen de Dios. ¿Sí o no? Entonces, Señor, ayúdame, porque no soy un obediente nato, más bien soy desobediente. Y me gusta salir por la tangente y hacer las cosas como yo quiero. Por esta razón es que se alaba la obediencia, porque en la práctica es vencer el pecado y sus consecuencias. O sea, si yo soy obediente, estoy venciendo el pecado. Vamos a leer alguna cita de nuevo. De nuevo, hermano Mati. Hebreos 12:9. Por acá, hermana Cristina. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Y vamos a leer Josué, Mateo 21:28. Y hermana Sandra, Tito 3:1. No se olviden de su cita. Entonces empezamos. Hermano Mati, ¿tiene la suya? Sí, hermano. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no ves? Es que no alcanzó a leer acá. Ya. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no obedecemos al Padre de los Espíritus, que es Dios, y viviremos? ¿Cierto? Si fuimos capaces de obedecer a nuestros padres terrenales. ¿Cierto? ¿Hay algún hijo que pueda decir aquí de los que están que fue obediente a sus padres? Gracias. Me parece. Ya. Entonces, ¿se dieron cuenta de ejercicio muy simple? Muy simple. Hermanos, qué terrible. ¿Sabe? El Señor dice en Jeremías, anda a donde el líder de la familia de los recabitas, me parece, no estoy seguro, se llama Jonadab o algo así. Anda donde la familia de los recabitas y diles, Dios mandó a Jeremías, y diles que dije yo, es decir, Dios, que tomen vino. Partió Jeremías, fue donde la familia de los recabitas, habló con el líder y le dijo, mira, Dios me manda a decir que tomen vino. Dios. ¿Y sabe lo que le respondió el hombre? Nuestro padre, Recab, nos prohibió que tomáramos vino, porque el vino no es bueno para nosotros y nos prohibió. Y todas las generaciones de nuestro padre no hemos tocado la uva, no hemos tocado la sidra, no hemos tocado nada y no lo haremos ahora. ¡Qué tremendo! Entonces Dios le dice a Jeremías, ¿viste, Jeremías? Ellos obedecen el mandamiento de su padre y mi pueblo no obedece el mandamiento. Un hombre tenía más poder sobre una familia que el mismo mandamiento de Dios sobre sus hijos. Y el Señor bendice a esas generaciones de Recab por ser obedientes a sus padres. Pero nosotros somos gente, hermanos, desobedientes. Entonces, amado hermano, para Dios esto es un tema, como decimos ahora. ¿Por qué? Porque Dios lidió con un pueblo desobediente. ¿Cierto? Todo el día he extendido mi mano contra un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día he extendido mi mano contra un pueblo rebelde y contradictor. Usted iría, hermano, donde un mendigo que está en la calle
Ya está en la calle y usted dice, le lleva un pancito y el médico le dice, ¿y esto me trae? ¿Cierto? No, yo quiero que hoy día me traiga fideo. Al otro día vaya, lleva fideo. No, es que hoy día quiero pan. Así hemos sido con Dios. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y si Dios fuera ser humano, estaría con una depresión, hermano, tremenda, porque su pueblo no le obedece. Luego viene el Señor y establece y funda la iglesia. Y la capacita para la obediencia. Y aún así la iglesia, hermano, resulta también desobediente. El Señor les bendiga. ¿Sabe usted por qué la iglesia está viva? Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Porque si el Señor no hubiese entregado la administración de la iglesia a nuestra voluntad, la iglesia hubiese desaparecido hace milenios. Y la iglesia está viva porque el Espíritu Santo está en la iglesia. La iglesia está viva porque cuando yo soy desobediente, el Espíritu Santo me empuja a la obediencia. Amén. El Señor les bendiga. Entonces, Mateo 21, 28. Amén. Dice, parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Continuó respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Siga. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. El Señor les bendiga. Entonces aquí dice el Señor, ¿quién agradó a su padre? El obediente. Aunque al principio dijo, no voy a ir, pero después se arrepintió y dijo, bueno, sí lo voy a hacer. Es decir, que el Señor nos dice, aunque a veces no queremos obedecer, reaccionemos y obedezcamos. Amén. Entonces, vamos a leer rápidamente la otra cita, que es Tito 3:1. ¿Quién tiene esa cita? Léala. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Santiago 1:19. Dice así, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Siga. 19, ¿era cierto que trae bien? Sí. Era 1:19, perdón. Sí. Ya, el 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid por mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar vuestras almas. Sí. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que no considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Dice que no seamos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Porque el que se ve al espejo y luego olvida lo que vio en el espejo, sale todo chascón a la calle. ¿Cierto? Porque el espejo es para mostrarme mis defectos. Entonces, el Señor, de todas las formas posibles, me habla de que yo debo ser obediente a su palabra. Amén. El Señor les bendiga.
Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza que tiene tendencia al pecado y que nos hace una lucha para obedecer, pero también somos capacitados para obedecer. Así que debiéramos salir victoriosos siempre, ¿o no? Debiéramos salir siempre victoriosos en la obediencia, pero no salimos siempre victoriosos porque no somos, hermanos, humildes en la presencia del Señor. Yo le recomiendo que ore y le diga: Señor, hazme obediente. Amén. Hazme obediente a tu palabra. Amén. Hazme obediente a tu palabra. Hazme obediente a lo que tú has establecido para mí. Entonces, en cuanto a la desobediencia, y aquí tenemos la segunda parte del texto que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Entonces, ¿usted ha visto gente que está en el mundo y que son evangélicos? Y usted se sube a la micro y predica la micro y son todos evangélicos, pero no van a la iglesia. Y va a cierto lugar y en todas partes está lleno de evangélicos. ¿Qué les pasó a esos hermanos? Desobedecieron a la palabra, por hermano. Desobedecieron a la palabra. Entonces alguien dirá: pastor, los está juzgando. Por supuesto, por hermano, si la palabra dice juzgar con justo juicio. Y cuando nosotros somos desobedientes, va a venir la consecuencia de nuestra desobediencia. ¿No es así? Aquí, hermanos, no estamos hablando de lo que Dios hace para salvarnos, estamos hablando de las consecuencias a la obediencia y a la desobediencia. ¿Ya? Y la consecuencia de la desobediencia es fuerte, hermano. Es muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay hermanos, por ejemplo, hay hermanos que van a llegar a esta iglesia y van a ver que aquí no se danza, ni se grita, ni se hace nada, estamos secos como palos, helados, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ya. Entonces, hermanos, en el Señor no somos de Dios. Van a escuchar la palabra, van a ir a otra iglesia hasta que encuentren una iglesia que se haga lo que ellos quieran, ¿cierto? Pero ahí dentro igual van a encontrar cosas que no les gustan y finalmente, hermano, como en ningún lugar se sienten cómodos, dicen: me voy a quedar en mi casa, sirvo mejor a Dios en mi casa. ¿Cierto? Sirvo mejor a Dios en mi casa. Eso es la mentira más grande del diablo, porque el Señor nos mandó a congregarnos, a hacer iglesia, a hacer congregación. Pero el hermano, la hermana dice: no, ¿sabe qué? En ningún lado están bien, son todos hipócritas en toda la iglesia. Y ahí, ¿sabe? Cuando usted dice eso, ¿sabe lo que está diciendo? Yo soy mejor que todos ellos. Así que me voy a quedar en mi casa, Dios me ve, voy a orar, voy a cantar, voy a leer la Biblia, voy a ser cristiano en mi casa. Al poquito tiempo, hermano, empiezan a llegar amistades que no son cristianas. Al poquito tiempo, ese que dijo que se iba a quedar para servirle a Dios en la casa, ya anda en una fiesta. Ya anda haciendo las cosas del mundo. Y alguien va a decir: no, pastor, usted está equivocado. Pero hermano, si lo he visto con estos ojitos que me dio Dios. Lo he visto muchas veces. Porque desobedecen a la palabra. Entonces, ¿tenemos que orar por ellos? Por supuesto que tenemos que orar por ellos. Hay otros que lo único que quieren de Dios es un milagro, es una sanidad, es que el Señor les tenga sus despensas llenas, pero no les interesa darle a Dios de su tiempo, ni de su dinero, ni nada. Porque Dios está obligado a darme todo. ¿Conoce gente así? Yo sí los conozco. Y no quisiera que uno de nosotros llegara a ese estado. ¿Los puede levantar Dios a esos hermanos? Claro que los puede levantar. ¿Quiere Dios que estén ahí? No.
Pero es que nosotros tenemos un evangelio a la pinta nuestra. El Señor les bendiga. Entonces, amados hermanos, ahora necesito que leamos, hermana Rosita, Eclesiastés 7:20. Por acá, hermana Panchita, lea Isaías 29:13. Hermana Teresita, Isaías 58:2. Hermana Luz, ¿tiene Biblia? Ezequiel 33:30. Adelante. Y hermano Luis, si tiene Biblia, 2 Timoteo 3:7. Con estos textos vamos ya a ir terminando el mensaje de hoy día. Entonces, al que no obedece la palabra del Señor le espera solo la calamidad. Amén. ¿Y sabe lo que el Señor dice? Y ojo, hermano, que yo hago énfasis en esto. A veces los hermanos creen que porque nosotros tenemos una doctrina que lo dice la Biblia, que cuando usted viene a Cristo, usted es salvo y no se va a perder jamás, creen que eso significa que pueden hacer lo que se les ocurra. Eso no es bíblico. El hombre que es salvo y lavado por la sangre de Cristo, hermano, tiene morando al Espíritu Santo dentro. Y está capacitado para obedecer, pero si decide no obedecer, va a ir a parar a lo profundo de esta tierra. Nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, se oye que hay entre ustedes un pecador que es más pecador que la gente del mundo, que tomó a la mujer de su padre. ¿Por qué no echan al tal de la iglesia? ¿Cierto? ¿No dice así la palabra? A fin de que su vida sea, su cuerpo sea entregado a Satanás, pero su alma sea salva. Es decir, no perdió la salvación, pero va a ir a experimentar las cosas más horribles de este mundo, siendo un hijo de Dios. El hijo pródigo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Era hijo? Sí, pues, hermano, sí era hijo. Pero no terminó comiendo con los cerdos, la comida de los cerdos, y de una forma horrible. Y cuando estaba en ese estado, ¿qué dijo? Dijo, ni los que trabajan en la casa de mi padre están como yo. Iré a donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hizo un discurso. Ya, hizo un discurso para decirle al Padre. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Es bueno o es malo Dios que dejó a ese hombre de pasar penurias tan grandes de ir a comer con los cerdos? ¿Qué dicen ustedes? Él se buscó eso. Si nosotros somos capacitados para obedecer, como leímos los textos anteriores, y decido no obedecer, ¿qué me espera? ¿Cierto? Me espera lo peor, hermano. Pero es que hijo de Dios, sí. Pero yo decidí andar botado allí. Hay una parábola del Señor que dice que cuando el Señor lo trae, limpia la casa y la barre, ¿cierto? Y cuando esas personas deciden volver atrás, vienen otros 7 demonios a ese. Es una parábola, es una enseñanza. No es algo literal, pero lo que está diciendo el Señor es que si usted vino a Cristo y el Señor ha hecho tanto por usted y tiene su casa limpiecita, ¿por qué va a volver atrás? Por desobediente. El Señor les bendiga. Vamos a leer los textos que tenemos. Eclesiastés 7:20, rapidito. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Entonces tenemos la razón de que tenemos una tendencia de pecado y que aunque luchemos siempre contra el pecado, en algún momento vamos a caer en pecado. Pero que debemos dar la lucha, la debemos dar. Amén. Entonces, tenemos Romanos 7:21. Esa no la di, pero la voy a leer yo. Y es un texto muy conocido. Dice así. Romanos 7:21 dice:
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero Pablo nos está dando una máxima de decir, hermanos, sirvan con la mente a Dios y con su cuerpo al pecado. No está diciendo esto. Está diciendo que tiene una lucha constante para obedecer. Amén. Que tiene una lucha constante para obedecer. El Señor les bendiga. Entonces, vemos acá, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Amén. Aquí estamos viendo las características de los que oyen la palabra del Señor pero no la hacen y están expuestos a la tempestad. 2 Timoteo 3:5. ¿Quién tiene esa cita? ¿A quién se la di? ¿A nadie? No, yo escuché Isaías 58. Sí, correcto. Alguien que busque rapidito, segunda, léala. 3:5. ¿Sí? Que tendrán la piedad, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. El 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Amén. Aquí está hablando el Señor de que en los posteriores tiempos va a haber falsos profetas. ¿Ya? Muy falsos. Que tendrán apariencia de piedad. ¿Ya? Pero con sus hechos negarán tal piedad. ¿Y esto arrastrarán a quién? Escuchen. Lea el texto del 5 al 7. Escuchen con atención. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Aquí me está diciendo la palabra del Señor que hay gente dentro de la iglesia que está siempre aprendiendo, pero nunca obedece. Y que cuando viene un falso profeta, se los lleva. ¿Escucharon? Esto es muy importante, hermanos. Siempre aprendiendo de esta gente que es ávida para aprender, pero no para obedecer. Y llega el falso profeta y se los lleva. Yo conozco gente, hermano, no los conozco. Conozco a un pastor que me comentó lo siguiente, que había una familia grande en su iglesia y que se fueron a una iglesia que está, hermano, ahí en Américo Vespucio, en un mall allá, no me acuerdo cómo se llama, una iglesia gigante, y le dijeron, no, nosotros nos vamos para allá porque allá hay harta gente. Hay miles en esa iglesia, que es la iglesia de Chaparro, me parece, ¿cierto? Hay miles, ¿ya? Y ¿saben? Viene ahora su apóstol, al apóstol Maldonado, a darle un mensajito. O les trae una palabra de Dios, comillas. Hermano, porque son gente que están siempre aprendiendo dentro de la iglesia, pero decidieron no obedecerle a Dios y están allá. El Señor les bendiga. Es grave no obedecer. Es grave hacer las cosas como yo quiero. No quiero escuchar un predicador latoso que me está hablando de la palabra y me está leyendo la Biblia. No quiero escuchar eso. Quiero un predicador que me diga que yo soy un campeón, que yo soy un poderoso y que yo voy a decretar y voy a lograr todas las cosas. Eso quiero. Isaías 58:2. Que me buscan cada día y quieren saber mi camino, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén. Y sabe que hay una ironía de parte de Dios, dice, ellos me buscan y me exigen y me piden como si hubiesen hecho justicia. El Señor les bendiga.
La última cita, Ezequiel 33, 30 adelante. ¿Quién tiene esa cita? Hasta el 33, hermana. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Amén. Qué terrible, hermano. Por eso, a mí me agrada cuando se acerca un hermano y me dice, tú hermosa la palabra, y yo digo, gracias Señor. Pero cuando varios dicen, voy a una iglesia y predico, oh pastor, usted sí que predica bien la palabra, y yo me acuerdo de estos textos. Tú eres para ellos como cantor de amores, ¿cierto? Un cantor de amores, su memoria del mundo. Bien, parece que no tienen archivos del mundo. Pero imagínense aquí un cantor de amor y todos contentos. Así ve el desobediente al predicador. Qué bien predica, qué bonito habla, pero no voy a hacer nada. El Señor les bendiga, hermanos. Esta es la palabra del día de hoy. Esta es la palabra que dijo el Señor. Al que lo hace lo compararé. Aquel hombre que construye y funda su casa sobre la roca. Pero al que no hace estas palabras lo compararé al que fundó su casa sobre la arena, y el viento y los ríos se la llevaron. ¿Cierto? Así que nos ayude el Señor, nos vamos a poner en pie, vamos a hacer una pequeña oración.